Dios les bendiga. Vamos a ver una lectura de la palabra del Señor en Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que primero me despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en cada una de nuestras vidas. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar en tres cosas bien importantes. Primero, ¿quiénes somos en Cristo? Y vamos a ver también la adopción como hijos y también la paternidad. Durante el ministerio de Jesús, eran multitudes las que le seguían, pero vemos que al final Jesús quedó con pocos seguidores. Y es que algunos de ellos no seguían a Jesús con un buen propósito. Siempre lo hacían con un interés. Y aquí vemos que Jesús dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Una de las cosas difíciles para nosotros los seres humanos es seguir al Señor. Es por eso que las personas muchas veces no quieren llegar a los caminos del Señor, porque se les hace difícil. Lo primero que piensan es que no van a obedecer. Y hermanos, en la Biblia nosotros vemos que Jesús nunca ofreció una vida cómoda a sus seguidores, aunque algunos le seguían por interés. Pero cuando Jesús le dijo que las zorras tenían guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, quizás muchos de ellos se decepcionaron y no quisieron seguir a Jesús. Quizás pensaron: ¿cómo vamos a andar atrás siguiendo a un hombre que no nos va a ofrecer nada? Y hermanos, aquí vemos que tres personajes que estaban dispuestos a seguir a Jesús, pero bajo condiciones. Hermanos, y al Señor no lo podemos seguir nosotros con condiciones. Al Señor le seguimos voluntariamente. La cruz que Jesús ha ofrecido a cada uno de nosotros es voluntaria. Nosotros la hemos tomado voluntariamente, así como también el Señor llevó la cruz voluntariamente por nosotros. Hay algo bien importante en el pasaje que hemos leído, donde dice que uno le dijo: deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, vemos que aquí este hombre le estaba dando más la prioridad a su familia. Y hemos visto donde el Señor dice que la prioridad tenemos que dársela a Él. Deja que los muertos entierren a sus muertos,
Esto no quiere decir que este hombre estaba, o deja primero que vaya en tierra a mi padre. No quiere decir que este hombre estaba velando a su padre, sino que ya hacía un año que lo había sepultado. Pero él estaba esperando la herencia, que un año después de que su padre había muerto, esa herencia él la obtenía. Se iba al juzgado y se leían los testamentos de las propiedades, y allí el hijo quedaba ya como dueño de lo que su padre había dejado. Entonces Jesús lo que le dice: deja ese dinero, deja esos bienes a otra gente. Déjalo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Déjale esa herencia a otro, pero ve tú y anuncia el reino de Dios. Jesús le puso enfrente de este hombre algo más importante, algo que es para la vida eterna, algo que no es perecedero. Y otro le dijo: deja que primero me despida de mi familia, de mi casa. Entonces Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Esto no quiere decir que vamos a descuidar a nuestra familia, ¿verdad? Pero sí la prioridad, el primer lugar, tenemos que dárselo al Señor. Él debe de estar por encima de todas las cosas, por encima de todas las prioridades, porque el Señor Jesucristo puso por encima todo. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tan solo por venir a morir por nosotros. Fue hasta la cruz. Él se hizo obediente. Él tomó forma de siervo. Él tomó la cruz. Él puso por encima de todo el bienestar de nosotros. Él dio su vida para darnos vida eterna a nosotros. Porque si ese sacrificio no se hubiera llevado a cabo, nosotros no tuviéramos el privilegio que tenemos ahora. Y es ahí donde vamos a entrar. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Ahora, en Cristo, hermanos, tenemos vida eterna. Vida eterna. El creyente, el que ha creído en Cristo, disfruta de la vida eterna, algo que no es cualquiera. No cualquiera tiene este privilegio, esta promesa. Juan 3:16, un versículo conocido, dice que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes somos en Cristo? En primer lugar, tenemos vida eterna. También, hermanos, vemos que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Eso dice Romanos 5:5. Dice que la esperanza no avergüenza, ¿verdad? Porque Dios, dice, ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces quiere decir que nosotros tenemos algo que las demás personas no tienen. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, de tal manera que nosotros podemos amar a otros, podemos amarnos a nosotros mismos, podemos amar a nuestros prójimos. El amor no es aquel que va de cabeza a cabeza, sino aquel que va de corazón a corazón. Ese es el amor. La Biblia dice que el amor de Cristo nos constreñe. O sea, yo le amo a usted, usted ama a su hermano en Cristo, porque fuera de Cristo, separado de Cristo, no podemos hacer nada. Pero ese amor que tenemos en Cristo, ese amor nos constriñe, y la palabra constreñir ahí es obligar. Yo no amo, o sea, yo amo a mi hermano porque estoy en Cristo. Y tengo que amarlo, porque de la manera que Cristo me amó a mí, así también yo tengo que amar a mis hermanos, tengo que amar a mi prójimo.
porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, tenemos esa obligación por la palabra de Dios de amar a nuestros hermanos. Amar a mis hermanos no es una opción si yo quiero, no. La palabra me constriñe, me dice que tengo que amar. Eso dice Primera Corintios o Segunda Corintios 5:14, que el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, otra de las cosas, hermanos, que tenemos en Cristo es que hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso dice Romanos 8:16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay mejor evidencia. Usted sabe que estamos viendo esto, hermano, esta clase, porque esto nos va a ayudar para el crecimiento espiritual, ¿verdad? En nuestra vida. Una de las mejores evidencias que nosotros tenemos como hijos de Dios y que nos sentimos seguros de que somos hijos de Dios es que sintamos la reprensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es por eso que nosotros como hijos de Dios, cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos reprende. Pero el que no tiene el Espíritu Santo de Dios hace cualquier cosa, peca delante de Dios y no siente ninguna reprensión porque no tiene el Espíritu Santo. No hay nadie que le indique que no debe de hacer aquello, porque no tiene el Espíritu Santo en su vida. No siente ninguna reprensión. Pero dice Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos dice que no debemos de hacer eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Qué más tenemos en Cristo, hermano? Dice en 1 Corintios 2:16, dice que se nos ha sido dada la mente de Cristo. Imagínense, los corintios tenían la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que nosotros podemos pensar en las cosas de arriba, podemos pensar en las cosas espirituales. Aún dice Pablo allí que el espiritual, el que tiene la mente de Cristo, no es juzgado por nadie, sino que él mismo se juzga. El que es guiado por el Espíritu Santo, el que tiene la mente de Cristo, se juzga a sí mismo. Antes de que otro lo vaya a juzgar, se juzga a sí mismo. Es juicioso porque tiene la mente de Cristo. Entonces, con la mente de Cristo podemos pensar en el bien de los demás. Podemos pensar en las cosas espirituales. La Biblia dice que el que es nacido del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, pero el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne. Y dice que los designios de la carne, dice que no pueden agradar a Dios. Eso, todo aquel que anda en los designios de la carne no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todavía no está en él la mente de Cristo. Podemos pensar como Cristo, podemos pensar como él. Eso es lo que dice Pablo ahí. También, hermanos, nosotros vemos a través de la palabra del Señor que nuestro cuerpo ha sido templo del Espíritu Santo, ha sido hecho templo del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos en Cristo nosotros, lo que somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Hermanos, nosotros no debemos de ignorar estas cosas. Debemos de tenerlas en mente, porque de repente alguien le va a preguntar, ¿quién sos tú? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué haces en la iglesia? Hermano, nosotros tenemos que estar bien apercibidos quiénes somos, a dónde estamos y para dónde vamos, porque ahora mucha gente no sabe para dónde se dirige. El creyente debe de estar bien apercibido. Nosotros somos templos, hemos sido hechos templos del Espíritu Santo.
Algunos piensan que el cuerpo no importa porque es materia y que va a la tierra. Pero la Biblia dice otra cosa. 1 Corintios 6:19 dice, les dijo Pablo a los corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Y en el versículo 20 le dice, porque fuisteis comprado por sangre. Glorificad a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces quiere decir que sí importa el cuerpo, porque el cuerpo un día va a ser redimido también. Entonces por eso dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Los corintios ignoraban esto tan importante en sus vidas. Por eso Pablo le dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Los corintios estaban más fascinados por los dones espirituales que por su ser interior de cómo agradar a Dios. Y por eso Pablo llega, hermano, a través de la palabra del Señor, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos en Cristo? En Cristo, hermano, que en Cristo tenemos a nuestra disposición los dones del Espíritu Santo. Pablo les dice a los corintios en 1:7, ustedes dice no tienen necesidad de ningún don. En la iglesia de Corintios estaban todos los dones. En la iglesia están todos los dones, pero no todos tienen dones espirituales. Hermanos, están allí, hermanos, a disposición, y el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Que los podemos anhelar, sí podemos anhelar los dones espirituales, porque anhelar las cosas buenas no es malo. Anhelar las cosas malas, sí, no podemos, hermanos. Pero anhelar las cosas espirituales, sí podemos. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo como sello, ¿verdad? Y que pertenecemos, ¿verdad? A ese sello. Tenemos el Espíritu Santo como sello en nuestro corazón. Hemos sido sellados, hermanos, por el Espíritu Santo. Gálatas 1:13 y 14. Dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia hasta la posición adquirida. Entonces, tenemos el sello del Espíritu Santo. Muchas personas dicen que son hijos de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo en su vida. Por eso usted ve que cuando vemos en Mateo 7:21 en adelante, cuando llegaron aquellas personas a reclamarle al Señor, 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 en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dice, apartados de mí, no los conozco. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo no los conoció? Porque no tenían el Espíritu Santo en sus vidas. No lo tenían. Y eso Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:19. Y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuál es ese sello? El sello del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Ese versículo 14 que dice que son las arras de vuestra herencia hasta la posición adquirida. La palabra arra allí es parte de una herencia. O sea, cuando una persona viene a Cristo, desde el momento que se convierte, es propiedad, se convierte en propiedad de Dios. Le pertenecemos exclusivamente a Dios. Desde ese momento Dios nos ha apartado para su obra. Qué interesante, hermano. ¿Qué más somos en Cristo? Hemos sido renovados por el Espíritu Santo. Hemos sido renovados por el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en Tito 3:5. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obra
de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la renovación, por la regeneración en el Espíritu Santo. O sea, el creyente es limpio por la sangre de Cristo. El creyente es limpio por la palabra, pero también es limpio, es limpiado diariamente también por el Espíritu Santo. Nos renovamos. Hermano, cada vez que el creyente ora, se renueva. Cada vez que el creyente lee la Biblia, se renueva. Cada vez que el creyente se congrega, se renueva. Somos renovados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hemos sido limpiados y perdonados. Hemos sido limpios, perdonados por la sangre de Jesús. Primera Juan 1:7 dice, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los pecados pasados ya fueron limpios. Dios ya no se vuelve a acordar más de ellos, pero los pecados presentes tienen que seguir siendo limpiados, porque Juan dice que si decimos que no hemos pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Diariamente nos limpiamos a través de la sangre de Cristo. ¿Cuáles son esos pecados? Los pecados presentes, los pecados que cometemos diariamente tienen que ser limpiados en la sangre de Cristo. ¿Qué más? Hermanos, somos en Cristo. Sabemos que hemos nacido de Dios. Sabemos que hemos nacido de Dios. Recuérdese que solamente Dios engendra hijos espirituales, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice Juan 1:13. Pero en Juan 2:29 dice, y sabéis que Él es justo, y sabéis que también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Eso está en 1 Juan 2:29. Hemos nacido de Dios. Y solo aquel que es nacido de Dios es aquella persona que no practica el pecado. Eso dice Juan, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no estamos expuestos a pecar, a cometer un pecado, a ofender a Dios. Sí, estamos expuestos. Pero cuando el creyente peca, reconoce su culpa, reconoce su pecado y viene arrepentido y comienza nuevamente a entablar esa relación con Dios. Dios no quiere que el creyente peque. Eso dice 1 Juan 2. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para Jesucristo. Ese versículo, hermano, no tenemos que usarlo como mampara para ampararnos allí y decir, no, bueno, yo puedo salir allá al mundo a disfrutar y después vuelvo, si Él me va a perdonar. No, la libertad, o sea, Cristo nos ha libertado, pero no para que andemos en el libertinaje, sino para que vivamos bajo la gracia, ¿verdad? No hay que usar la gracia de Dios como libertinaje. ¿Qué más somos en Cristo? Hermanos, en Cristo, ¿sabe qué hizo Cristo? Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo se hizo maldición por nosotros.
Pero yo quiero, hermanos, que esta palabra que dice Pablo aquí en Gálatas 3:13, nosotros la veamos un poco más a fondo, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La primera pregunta que vamos a hacer aquí, ¿de qué ley está hablando Pablo aquí? ¿De qué ley está hablando Pablo aquí cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? No está hablando de la ley que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí para que se le entregara al pueblo. No está hablando de esa ley. Y es por eso que cuando nosotros vamos o miramos esta palabra ley, tenemos que tener mucho cuidado con la palabra ley. Vamos a ver a qué ley se refiere. Pero primero recuerde que la ley que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés, vamos a ver cómo es esta clase de ley. Si es a esa ley que Pablo se refiere. Miren lo que dice a Romanos 7:12. Vamos a ver Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿de qué ley fue la que nos redimió Jesús? ¿De qué ley? Si Pablo aquí en Romanos dice que la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí para que se le entregara a Israel, esa ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, hermanos, ¿a qué ley se estaba refiriendo Pablo? Es tan interesante que nosotros veamos estos detalles. Usted se recuerda que durante Israel venía por el desierto, ellos guardaron 3 cosas en el arca. Guardaron la vara de Aarón, el maná y las tablas del pacto. Las pusieron allí adentro del arca. Eso usted lo encuentra en Hebreos 9:4 en adelante. Allí dice que fueron guardadas estas cosas. Ahí fueron guardadas las tablas de los mandamientos. Pero vamos a ver una escritura en Deuteronomio, porque estamos viendo esta palabra ley con un poco más de detalle. Deuteronomio 31, vamos a ver, y versículo 16. Deuteronomio 31 y versículo 26. Vamos a ver esta lectura bíblica que es tan importante para nuestra vida espiritual y poder conocer un poco más de este detalle tan importante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vamos a leer a Deuteronomios 31, 24 al 26. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, recuérdese que los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Pero aquí dice que estos mandamientos fueron escritos o estas palabras fueron escritas en un libro hasta concluirse. Dice que Moisés dio órdenes a Moisés y a los levitas que estaban en el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley. Recuerda, era un libro. Ya no estaban, no se refiere a los mandamientos que estaban escritos en las tablas de piedra y que fueron puestos adentro del arca, según Hebreos 9:4 en adelante. Dice, y tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca. O sea, ya no lo iban a introducir adentro del arca este libro, sino que lo iban a colocar al lado del arca. ¿Y para qué? Dice, al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti.
esta ley que fue escrita y fue puesta al lado del arca no iba a estar a favor del pueblo, sino que iba a estar en contra. Es tan interesante estos detalles. Entonces, esta ley que fue puesta al lado del arca, esta ley fue la que nos redimió Jesús, porque esta ley era en contra. Y vamos a ir viendo, hermanos, los textos con más detalle. ¿Y por qué decimos que esta ley estaba en contra del pueblo? Porque todo aquel que violaba un mandamiento de los que estaban escritos en las tablas de piedra, entonces todos aquellos que violaban un mandamiento de los que estaban adentro del arca, entonces se le aplicaba los mandamientos que estaban puestos al lado del arca. Yo quiero que usted me entienda. En primer lugar, esta ley que fue escrita en este libro se conocía como la ley de las maldiciones. De esta ley fue que Cristo nos libró, nos redimió. Porque recuerde que en Romanos 7:12 vimos que la ley es buena, es santa, justa, el mandamiento es bueno. Entonces, vamos a seguir viendo aquí en Colosenses 2:14 para ver cuál era el problema que tenía esta ley o para qué Dios la puso allí. Vamos a ver Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Gloria a Dios. Vamos a mirar Colosenses, decíamos 2:14. Parece que estoy equivocado con las citas esta vez. Pero el versículo dice, hermanos, que Cristo exhibió a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No sé si alguien me podía ayudar con esta cita para que miremos el texto más detalladamente. Dice que Cristo nos redimió de esa ley que nos era contraria. Gloria a Dios. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahora Pablo en Colosenses no dice que esta ley era contra Israel, sino contra nosotros. Esa ley tenía que ser quitada por Cristo. Recuérdese que allá en Deuteronomio dice que era contraria, será contra ti. Y aquí Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que nos era contraria. La misma palabra en Deuteronomio la encontramos aquí. Allá dice contra ti. Aquí Pablo dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es un detalle tan importante que Pablo, hermano, lo aclara aquí en esta carta de Colosenses. Fue esa ley la que Cristo clavó en la cruz. Hermanos, y eso lo aclara un poco más Efesios 2:15. Vamos a ver Efesios 2:15. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y uno de los problemas es que nosotros vamos de inmediatamente con el pensamiento a esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel en Sinaí. Efesios 2:15, mire lo que dice. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanza,
Era esa ley que nos era contraria. Dice, para crear, dice, en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Jesucristo abolió esta ley allí en la cruz del Calvario. Esos mandamientos que estaban expresados en ordenanza, era esa ley que nos era contraria. ¿Qué pasaba cuando un israelita, un judío, quebrantaba un mandamiento? Entonces se le aplicaba uno de estos mandamientos que estaban escritos aquí y que fueron puestos al lado del arca. Recuérdese que es por eso que nosotros tenemos un gran problema cuando leemos el libro de Hebreos. Hebreos 10:26 dice, porque el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar al adversario. Porque el que viola la ley de Moisés por uno o dos testigos, muere irremisiblemente. Entonces, el que violaba un mandamiento de los que Dios le había dado a Moisés, entonces se le aplicaba esta ley. Y vamos a ver dos incidentes. Por ejemplo, usted se recuerda que Dios le dijo a Israel que solo 6 días tenían que recoger maná y que el séptimo día no iban a salir de sus casas. El sexto día tenían que recoger el doble para no ir a recoger en el séptimo día. Pero encontramos que unos salieron a recoger. ¿Y qué pasó? Usted que lee la Biblia, en Éxodo 16 está eso. Vemos que ellos fueron a recoger en el séptimo día. Y Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a enojar? No quiere guardar mis mandamientos. Eso fue lo que Dios le dijo. Pero ¿sabe qué es lo que vemos aquí? Que a pesar que ese mandamiento, que era de guardar el día sábado, fue violado, ese día que fueron a recoger el maná, nadie murió. Y cualquiera que violaba un mandamiento, ¿verdad? Cualquiera que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Pero estos que salieron a recoger maná no murieron, ¿verdad? No murieron. Dios se enojó y le dice a Moisés, ¿hasta cuándo? Este pueblo va a entender, me va a irritar. Pero la ley no se le aplicó. Ahora vamos a ver otro detalle aquí en Números. En Números 15:33. Vamos a ver este detalle bien importante. En Números 15:33. Busquémoslo allí. Mire lo que dice. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Lo mismo que hicieron los que fueron a recoger maná en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Todavía no estaba declarado. Y Jehová le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Esta palabra irremisiblemente también la encontramos en Hebreos 10:26 o 27. El que viola la ley de Moisés por uno o dos testigos muere irremisiblemente. Aquí Dios le dijo a Moisés, muera irremisiblemente este hombre. Apedréenlo. Toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué los que fueron a recoger maná no murieron?
porque la ley todavía, de Deuteronomio 31, la que fue escrita en el libro y puesta al lado del arca, no había sido escrita todavía. Por eso no se las aplicó a los que fueron a recoger maná. Pero cuando el hombre fue a recoger leña, lamentablemente la ley ya estaba escrita y se la aplicaron. Ven ustedes estos detalles tan importantes. Entonces, ¿de qué ley nos redimió el Señor? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Espero que este detalle tan importante usted lo haya acatado, ¿eh? Lo haya puesto en su corazón, y que usted también pueda explicarlo, ¿verdad? Aquel, como dice la palabra, aquel que demanda razón, ¿verdad? Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, con este estudio bien importante. ¿Quiénes somos en Cristo? Ahora, recuérdese que en Cristo nosotros entramos en una nueva relación con Dios. Entramos en una nueva relación con Dios. Hemos sido, hermanos, convertidos en hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, ser un hijo de Dios es un privilegio. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo nos identificamos nosotros, verdad, con los demás? ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que a veces nos avergonzamos nosotros de decir que somos hijos de Dios. Y ¿sabe qué es lo que pasa con esto, hermano? Que así nosotros vamos perdiendo nuestra identidad. Nuestra identidad, hermanos, debe de ser, y nuestra vocación, de que nosotros somos hijos de Dios. Y debemos, hermanos, de testificar que conocemos a Dios. Porque hemos entrado en una relación con Él. ¿Por qué hemos entrado en una relación con Él? Porque le conocemos. Le conocemos porque hemos entrado en una relación con Él. Y eso dice Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna. Dice Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo creyente debe de conocer quién es Jesucristo. Hermanos, tener a Cristo como Salvador, ¿verdad? Todo mundo lo tiene como Salvador, lo quiere tener como Salvador, pero tenerlo como Señor es otra cosa. Cuando lo tenemos como Señor de nuestra vida, es cuando nosotros nos sometemos a Él. ¿Qué más? En esa relación con Dios, hermanos, tenemos paz con Él. Sí, eso dice Romanos 5:1, ¿verdad? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Lo que hace falta en este mundo es paz. Y Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. La paz del cristiano, hermano, es esa paz interior. Que esa paz interior que llevamos por dentro, que también la reflejamos por fuera. Esa paz es la que le da tranquilidad al creyente. Esa paz es la que le hace descansar en las promesas de Dios. En esa relación con Dios hemos sido reconciliados con Dios. En esa relación que tenemos con Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Recuérdese que Dios no nos ve a nosotros directamente, porque si nos ve directamente a nosotros, va a haber un hombre pecador con tantos defectos, pero nos ve a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo, porque nosotros, como seres humanos, nosotros no podemos satisfacer a Dios. Por mucho que el ser humano quiera hacer, no puede satisfacer las demandas de Dios. Es a través de Jesucristo hemos sido reconciliados con Él. Romanos 5:10 dice: y si siendo enemigos, fuiste reconciliados con Dios por medio de Jesucristo.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, había una enemistad. El hombre está enemistado con Dios. Isaías 59:2 dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Salmo 7:11 dice que Dios está airado con el impío todos los días. El hombre está enojado con el pecador. Dios está enojado con el pecador porque los hombres le han dado la espalda. Pero hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Oiga bien, lo que dice Pablo aquí en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuiste reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa enemistad, ¿verdad?, se vuelve en una relación única con Dios solamente cuando la persona reconoce sus pecados y viene a Jesucristo. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Él es nuestro Padre. Y eso te lo encuentra en Romanos 8:15. Dice, en el cual clama, Abba Padre. El clamor, hermanos, del creyente es a nuestro Padre, porque no tenemos nosotros a quién ir, ¿verdad? Es a través de nuestro Padre. Hemos sido hechos coherederos con Cristo, coherederos. Israel, por ejemplo, es uno de los primeros pueblos escogidos por Dios, y ellos son herederos. Por eso usted en Efesios, por ejemplo, encuentra que nosotros somos conciudadanos, porque ya hay un pueblo que es ciudadano de Israel. Nosotros somos conciudadanos con el pueblo de Dios. Ellos son herederos, nosotros somos coherederos, porque ya había un pueblo. Nosotros hemos sido, dice, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que miembros de la familia de Dios. No había otra familia en el mundo, solo Israel. Así es que Israel es ciudadano y nosotros somos conciudadanos con ellos. Tan interesante, hermano, esto, ¿verdad? Bueno, estamos viendo quiénes somos en Cristo y nuestra relación con Él. Es tan interesante esto. Decíamos que hemos sido hechos herederos con Cristo. También somos posesión de Cristo. Le pertenecemos a Él. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel en Levíticos 20:26. Dice, habéis pues de serme santos, porque los he elegido de entre los pueblos para que seáis míos. Y esa palabra santo quiere decir separado, apartado para Dios. Somos exclusivamente posesión de nuestro Dios a través de Jesucristo. Hemos sido transformados de la gracia, ¿verdad? Hemos sido transformados a través de la gracia de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Esa es nuestra relación con Él. Somos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así es que si las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Se está refiriendo a todas aquellas cosas que nos gustaba antes. Es por eso que tomar la cruz de Cristo, ¿verdad?, no es fácil. Muchos no la quieren tomar. Porque en primer lugar, tenemos que dejar todo aquello que nos gusta. Eso dijo Jesús, que el que no toma su cruz y me sigue, y aún dice, no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es aborrecer nuestra propia vida? Es dejar de hacer todas aquellas cosas que nos gustan, que nos gustaban, ¿verdad? Eso es tomar la cruz y seguir a Jesús. Decíamos también que somos miembros de la familia de Dios. Podemos acercarnos al Señor con libertad y confiados
porque tenemos una relación íntima con Él. Eso dice Hebreos. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos a Él confiadamente hasta el trono de su gracia. Entonces, en esa relación que tenemos con Dios, el creyente se acerca a Dios confiadamente porque hay una relación entre Él y Cristo. Una relación, hermano, en armonía. Una relación que no es temporal, sino que es permanente. Y es por eso, hermano, que cada vez que nosotros vamos al Señor, nosotros lo encontramos, porque nuestra relación con Él es permanente. Todo lo podemos en Cristo, porque tenemos una relación con Él. Eso dice Filipenses 4:13, versículo bien conocido. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No quiere decir Pablo aquí que somos Superman, ¿verdad? Sino que si usted ve los contextos anteriores, dice Pablo, estoy acostumbrado, ¿verdad? A estar en abundancia y también en necesidad. O sea, Pablo experimentó tiempos de abundancia y de necesidad, así como nosotros, así como usted y yo. Pasamos por esos tiempos. Dice Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en tiempos de abundancia y en tiempos de necesidad. ¿Es por qué? Porque tenemos esa relación con Él. Hermano, somos aptos para participar de la herencia, de su herencia. Recuérdese que Dios nos hizo herederos juntamente con Cristo. La herencia que Dios le dio a Cristo, también nosotros somos participantes de esa herencia. Somos herederos juntamente con Él. Pertenecemos a Dios. 1 Pedro 2:9. Eso dice. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios, ¿verdad? Somos un linaje escogido. Hermano, somos participantes de la naturaleza divina. Eso dice 2 Pedro 1:4. Dice que somos participantes de una naturaleza divina. Recuérdese que nosotros como hijos de Dios tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también hay una naturaleza divina. Esa naturaleza divina no la tenemos en plenitud, sino que la tenemos en parte. Somos participantes de esa naturaleza divina. Esa naturaleza divina la vamos a tener en plenitud hasta que Cristo venga por nosotros. Pero mientras, tenemos que estar luchando. La naturaleza divina no quiere que nosotros pequemos, pero la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros nos va a invitar siempre a pecar. Y es por eso que el creyente tiene una lucha, pero tiene algo tan importante, ¿verdad? ¿Qué es esa naturaleza divina? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que no nos deja ir a pecar. Qué interesante es. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Hemos sido libertados, no para pecar, sino para ya no vivir en el pecado. ¿Ah? Qué privilegio tan grande que tenemos en Cristo, hermano, que ya no estamos bajo condenación. Eso dice Romanos 8:1. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que nosotros, hermanos, somos en Cristo. Qué interesante, hermano. Y como hermanos tenemos esa relación con Cristo, entonces debemos de ocuparlos en las cosas del Espíritu. Eso es lo que dice Romanos 8, 5 y 6. Que el que anda en el Espíritu, hermanos, se ocupa de las cosas del Espíritu.
Pero el que, o sea, que el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, pero que el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne. El creyente debe de estar ocupado en las cosas del Espíritu. Debe de estar ocupado en su salvación. Eso dice Pablo, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Hemos sido salvos, ¿no?, de las consecuencias del pecado. Hemos sido hechos justos y santos. Hemos sido limpiados, santificados, justificados. Hemos sido redimidos. Mire que, hermano, este gran privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hermanos, somos completos en Cristo. Eso dice Pablo en Colosenses 2:10, que somos completos en Cristo. Dice que en Cristo a nosotros no nos hace falta nada. Preguntémonos, ¿hay alguna cosa que Cristo nos haya ocultado a nosotros o nos haya reservado que no lo haya dado? Jesucristo nos ha dado todo. Jesucristo nos dejó su herencia. Jesucristo nos dejó las herramientas para que nosotros pudiéramos seguir, hermanos, y pudiéramos también ayudar a otros. Hemos sido muertos al pecado y ahora vivimos en la justicia. Eso dice 1 Pedro 2:24. Hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados. Eso dice 1 Pedro 1:9. ¿Sabe por qué el creyente peca, hermano? Porque se le olvida que ha sido perdonado. Eso dice Pedro. Dice que el creyente cuando peca es que se le olvida. Dice, de vuestros antiguos pecados han sido perdonados. Hermanos, somos apartados del mundo nosotros. Como hijos de Dios, como discípulos de Dios, hemos sido apartados del mundo. De repente, cuando usted dice, yo ya no soy de este mundo, y una persona que no conoce a Cristo se va a reír quizá de usted, porque lo primero que le va a decir, ¿y a dónde vivís? Pero nosotros somos apartados de este mundo, vivimos en este mundo, pero no vivimos la vida conforme a la vive este mundo. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo recalcó a sus discípulos. Los dejo en el mundo, pero no haciendo lo que el mundo hace. Siempre debe de haber una separación. Y eso es lo que nosotros vemos, que existe un contacto con el pecador, pero sí al mismo tiempo hay una separación. Jesucristo tuvo contacto con los pecadores, pero al mismo tiempo Hebreos 7:26 dice que vivió una vida separada de los pecadores, separada del mundo. O sea, nunca estuvo de acuerdo Jesús con lo que el mundo hacía. Hermano, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Eso dice Romanos 8:37 de Romanos, que somos vencedores en Cristo. Somos embajadores de Cristo. La Biblia dice también, hermano, que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, nosotros hemos vencido al mundo. Nuestra fe, dice Juan, que ha vencido al mundo. El mundo está vencido. Satanás está vencido. ¿Sabe qué es lo que no está vencido? Es la carne. Pero la podemos sujetar. Somos separados del mundo. Vivimos por fe en el Hijo de Dios. Hemos sido crucificados al mundo. Pablo dice que Él es crucificado al mundo y el mundo le es crucificado a Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos para Él. Hemos sido resucitados con Cristo en los lugares celestiales.
Efesios 2:6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esta es la posición más grande que el creyente puede gozar en esa comunión con Cristo, en esa relación con Cristo. Hemos sido sentados en los lugares celestiales. Esa es una posición que nadie se la puede quitar a usted. Pero sí, un descuido, por un descuido, se puede llegar a perder. Usted recuerda, por ejemplo, este versículo de Efesios 2:6, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Recuérdese el mensaje allá en Apocalipsis, a la misma iglesia de Éfeso. El Señor le dice, recuerden de dónde han caído, arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero acá dice que estaban sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero 25 años después, cuando llegó el mensaje a las iglesias allí, a la iglesia de Éfeso, esa posición la habían perdido. ¿Ahora por qué? Porque habían dejado el primer amor. Hemos hablado, hermanos, en esta tarde de quiénes somos en Cristo y nuestra relación con Él. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a quedar en esta tarde, esperando que esta enseñanza, hermanos, nos ayude en nuestra vida espiritual y en otra ocasión